Hola, bueno, mi nombre es Susana Castro, soy dula de profesión, soy profesora de yoga, yoga prenatal, yoga principiantes y restaurativo. Soy mamá de dos seres increíbles, de Samuel, que tiene casi 13 años, y Maximiliano, 11. Y soy aprendiz del camino de la vida. Empecé un proceso muy bonito de autoconocimiento a partir de una experiencia que me hizo crecer demasiado, que me hizo entender un montón de lo que era la vida y de la fragilidad de esta, y que de alguna manera me empezó a conectar con el propósito de vida, que es lo que me hace vibrar y lo que me hace feliz, y en donde encontraba el equilibrio para atravesar momentos de dificultad. Yo enviudé hace 10 años. Mi esposo pues llevábamos 2, 3 años de casados. Acabamos de tener nuestro segundo hijo, y lo habían diagnosticado con cáncer. Habíamos hecho otro un tratamiento, entró en una remisión y después volvieron a encontrar un tumor, y esta vez, como era cerebral, no se podía operar. Entonces hicimos un acompañamiento muy bonito en todo el proceso de el deterioro físico, pero el mantenernos presentes como en el amor y en lo que todavía permanecía y se quedaba de él. Mis hijos el menor tenía 1 año cuando el papá murió, cuando él murió, y el mayor tenía 2 años y medio. Eh, Fue un momento muy, fue un golpe muy duro. Yo tenía 30 años cuando mi esposo murió, y empezar a los 30 años con 2 hijos a encontrarte con la realidad de la vida, pues es un arma de doble filo. Empiezas temprano y a la misma vez de pronto ya es muy tarde y ya tienes demasiadas cosas, demasiado equipaje. Para mí fue un proceso mágico, muy difícil en muchos aspectos. Me negué la posibilidad al futuro, a volver a soñar, porque estaba brava con el futuro, porque de alguna manera tenía la familia perfecta y de un momento a otro se desvaneció. En ese momento empiezan a aparecer las personas que te van a empezar a señalar el camino. Yo digo que son como los ángeles, y alguien me sugirió aprender a meditar. Me metí a hacer un curso de meditación, me fui para Denver. Allá hice en un lugar mágico, pues aprendí a meditar, y me di cuenta que me había encontrado con una parte de mí que era más allá que una emoción, que era un estar en absoluta plenitud, y, y que quería visitar ese lugar, quería hacer como un caminito de regreso siempre. En ese proceso, eh, después de haber acompañado a una persona a morir, te das cuenta de lo importante y lo significante que es la conciencia del momento y aprender a disfrutar cada segundo de la vida. Y una gran amiga estaba en embarazo, estaba a punto de dar a luz su primer hijo, y me invitó a participar como dula de acompañamiento en su nacer. Ella tenía otra persona, pues una dula contratada, pero ella quería que yo participara del proceso. Entonces me tocó ver nacer la vida justo después de haberla visto nacer hacia otro lugar. Me tocó presenciar lo que atraviesa una mujer para poder traer un bebé al mundo. Yo ya era mamá, ya tenía mis 2 hijos, pero era un parto con esa admiración y esa profundidad. Era de las cosas más bonitas que me había pasado en la vida. Y en ese mismo momento, apenas llegó este bebé al mundo, me di cuenta que me hacía sentir tan viva y que me hacía vibrar tan alto y que me hacía olvidar absolutamente todo, y que el haber podido acompañar y presenciar ese acto de tanto amor me había devuelto de alguna manera la vida. Entonces empecé a estudiar, tenía los 2 niños muy chiquitos. Entonces en el tiempo que tenía libre por las noches después de acostarlos, empecé a hacer mi preparación de dula. Me fascinaba todo el tema de la anatomía, toda la vida me ha parecido mágico el mundo de la medicina. A mi manera traté de entender todos los procesos
de todos los lugares que venían, desde lo más natural hasta lo más clínico, y me fui enamorando y enamorando y cada vez más del proceso del embarazo, de lo que vivía una mujer, de las necesidades que podía llegar a tener. Y la vida me fue mostrando el camino y me fue dando con tiempo para poderlos poner en práctica. En todo el proceso de aprendizaje y de estudio, pues no podía ejercer en la labor porque estaba sola con 2 niños, pero me leí cuánto libro había, me vi cuánta película tenía a disposición, me entregué completamente a seguirme preparando en la manera en la que a mí me gustaba, en gráficas, en estudios que se habían hecho, en libros que conectaban toda la parte emocional con el parto, en aprender un poquito del cerebro, en aprender, bueno, de todo, absolutamente de todo. El camino me lleva a devolverme a Colombia, mi ciudad natal, allí nací y crecí. Me devuelvo a Colombia y empiezo a explorar. Soy diseñadora de modas. Quería aprender a hacer zapatos toda la vida. Y pienso que fue parte del proceso de aprender a ponerme los zapatos del otro. Terminé todo un programa de aprender a hacer zapatos, monté una marca, saqué una colección y en el proceso en donde hacía esto seguía conectada con el acompañamiento a las mujeres. Eh, Aparece un ser en el camino que está haciendo un curso, un profesorado de yoga. Yo ya había encaminado como mi espiritualidad hacia el yoga a través de la meditación. Termino el curso de yoga y en ese momento nace algo mucho más bonito de lo que siempre había habido, porque ya estaba muy conectada con lo de Dula y ahora estaba muy conectada conmigo misma, con lo que quería, con también respetar mis tiempos y mis momentos, con aprender a liberar tensiones, con conectarme con mis emociones. Y con fe en el camino, abandoné todo lo otro que no tenía nada que ver con la maternidad y me entregué de lleno a ser dula. Y las mamás fueron llegando, el camino se fue abriendo, ya lo llevaba muy adelantado, pero los niños crecieron y a medida que crecieron siempre nos estábamos preparando para hacer trabajo en equipo, para que yo pudiera seguir acompañando a muchas mujeres. En este momento acompaño, es lo que hago, acompaño y doy clases de yoga prenatal, clases de yoga para principiantes, pero mi gran propósito y mi gran amor es ver seres nacer, no solo en el momento en el que nace un bebé, pero acompañar a una familia en ese momento es lo más sublime y lo más mágico que le puede pasar a un ser humano. Ver cómo se transforma una mujer en una esencia tan natural y tan rítmica con la vida es de verdad la imagen más linda que tengo en la cabeza. Ver un bebé llegar al mundo, no importa en la manera en que este bebé escoja llegar al mundo, pero verlo llegar en un entorno de calma, de amor, de tranquilidad, ha sido renacer todas las veces. Acompañar a las mujeres en el posparto ha sido acompañarme a mí en todos mis procesos y desde mi experiencia y desde mi vivencia, con todo el amor que alberga los procesos de transformación, porque los viví, porque los aprendí a entender, porque yo pienso que a uno la vida le da lecciones duras, pero son aprendizajes muy grandes y dependiendo de cómo aprendamos a vivir esos momentos, aprendemos a conectarnos con nuestra propia esencia y nuestra esencia es el servir y cuando uno sirve se da cuenta, el servir es todo, el servir es el acompañar, el servir es una palabra de amor, el servir es tomarle la mano a alguien en un proceso difícil, el servir no es sacar a alguien de un lugar, el servir es acompañarlos a atravesar los lugares que la vida nos pone. Y ahora soy y estoy en el lugar que quiero, en este momento que estamos todos enfrentados a esta cuarentena de quedarnos en casa. Creo que me he conectado mucho más con este propósito de saber que
el amor atraviesa fronteras, atraviesa casas, que la parte física es una parte muy importante del ser, pero a veces sentirnos acompañados no se puede limitar a una caricia presencial, sino aprender a atravesar fronteras y con una palabra saber acariciar el alma, saber darle la certeza y la confianza a una persona de encontrarse con esa fuerza interior, de ser capaz de ver que todo en la vida es un proceso de transformación y que esta vida está llena de milagros y que a través y por medio de lo que la vida nos va poniendo enfrente nos vamos preparando para este camino, para encontrarnos